Acabamos de hacer una conexión entre la dispersión de canal y una cosa que se llama el ancho de banda de coherencia, que nos permite separar desvanecimiento plano en frecuencia de desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y lo que quiero hacer ahora es ir otro paso más y conectar ahora ancho de banda de coherencia con otra cosa. Y en particular, esa otra cosa es la tasa de datos. Entonces lo que queremos estudiar ahora es la relación entre el ancho de banda de coherencia y la tasa de datos, entendida como alguna medida de 1 partido por t, el tiempo de símbolo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es dibujar en forma ilustrativa en el tiempo alguna señal, alguna modulación digital S de t, y para hacerlo sumamente simple vamos a tomar aquí una modulación BPSK. Estamos hablando de una envolvente compleja, así que tenemos acá el ejemplo de esa señal, que puede tener, ¿no es cierto?, cualquier evolución aleatoria con ceros y unos. Acá tenemos el tiempo de símbolo t, 2t, etc. Y sabemos que el pulso base acá es un pulso rectangular y por lo tanto sabemos que esa modulación debe tener alguna forma de espectro de frecuencia de tipo seno de x sobre x. Ahora, el estudio de las características espectrales de las modulaciones digitales no es algo que vayamos a hacer en este curso, pero uno puede pensar en alguna realización de esto, tomar una transformada de Fourier, y es una suma de rects desfasados transformados de Fourier. Cada rect va a tener algún fasor, pero en magnitud ese fasor desaparece, y de alguna forma podemos intuitivamente argumentar de que seno de x sobre x es la forma que tiene el espectro de frecuencia de esta modulación. Y acá sabemos que esto es 1 partido por t, 2 partido por t en frecuencia. Y lo que estamos mostrando acá es la densidad espectral de potencia de esa señal transmitida. Y de hecho esto acá se puede obtener como la densidad espectral de potencia de una secuencia aleatoria, pensando en este mensaje como un proceso estocástico, y se obtiene un espectro de frecuencia de la forma de seno de x sobre x. Cuando uno mira amplitud de seno de x sobre x, todo eso al cuadrado, cuando uno mira el espectro como una densidad de potencia. Y vamos a asumir de que hay un canal que de alguna forma tiene alguna respuesta de frecuencia que varía dentro de esta banda de transmisión. Y vamos a conectar esta tasa de símbolo con una tasa de bits. Entonces la tasa de bits la llamamos RB,
en bits por segundo es igual a el logaritmo en base 2 del número meario dividido por el tiempo de símbolo t mayúscula. Y por esta relación entre t y 1 partido por t, el lóbulo principal concentra la energía mayoritaria de este espectro de frecuencia. Si uno quiere, el módulo central y los primeros 2 módulos laterales, o el central y los primeros 3 laterales, de alguna forma, 1 partido por t es proporcional al ancho de banda W de la transmisión. Ancho de banda de la transmisión. Así que de alguna forma, según algún criterio acá, y voy a ser muy poco específico, voy a decir simplemente de alguna forma acá hay un ancho de banda que tiene proporción, lo voy a poner debajo, ahí está. Ese ancho de banda tiene alguna forma, alguna proporción con respecto a la tasa 1 partido por t. Y sabemos que ese ancho de banda, o queremos que ese ancho de banda sea menor que el ancho de banda de coherencia para obtener desvanecimiento plano en frecuencia. Para que todo el espectro de la señal desvanezca en forma pareja en todas las frecuencias igual, hacia arriba y hacia abajo. Y eso significa que todo este espectro, vale decir, toda esta señal, está siendo multiplicada por un solo escalar en ser agrandada o achicada. Vale decir, estamos realmente frente a nuestro modelo de canal caso 1, y vuelvo atrás, justamente para ilustrar eso. Aquí, por ejemplo, nuestro modelo de canal caso 1, donde la señal finalmente se multiplica por un complejo que es el resultado de sumar la dispersión de canal, que es lo que habíamos puesto acá, ¿no es cierto? La dispersión es tan breve con respecto a la longitud del tiempo de símbolo que todas las trayectorias se suman y producen una sola constante. Y lo que hemos hecho ahora es mirar esto mismo desde el dominio de la frecuencia, y lo que estamos planteando es que el ancho de banda coherencia ahora es tal de que el canal puede ser considerado aproximadamente constante dentro de esta banda de transmisión, y por lo tanto tenemos desvanecimiento plano. Y esto a su vez significa que el ancho de banda coherencia está en un rango entre 1 partido por 50 tau RMS y 1 partido por 5 tau RMS. Entonces lo que hemos logrado es conectar la tasa de transmisión, la tasa de datos, con tau RMS. Y de esto se desprende en forma inmediata. Entonces se desprende de lo anterior que si tau RMS es menor o igual que algún valor en el rango de 1/50 de la tasa del tiempo de símbolo y 1/5 del tiempo de símbolo, entonces la transmisión
ocurre en un canal con desvanecimiento plano en frecuencia. Vale decir, estamos hablando del caso 1, que está representado por este coeficiente h-check que usamos para representarlo. Y esto, si es que lo queremos mirar gráficamente, se trata de lo siguiente. Entonces, lo anterior gráficamente. Significa que el tiempo de símbolo es bastante más grande que tau RMS. Entonces vamos a hacer un gráfico donde tenemos aquí un eje de abscisas más o menos grande, y voy a replicar este gráfico, este eje de este sistema de coordenadas 3 veces, y voy a dibujar la señal transmitida, pero voy a intencionalmente enfatizar de que el tiempo de símbolo es muy largo. O sea, tenemos el tiempo de símbolo acá, t. Y esto de acá es la señal transmitida, la envolvente compleja de la modulación digital. Y la dispersión de canal es entre 1/5 de esto y 1/50 de esto. Entonces vayámonos un poquito más al extremo y supongamos de que aquí hay alguna forma de función de respuesta al impulso, pero que muere más o menos rápido. ¿Por qué? Porque hay una dispersión acá, tau RMS, que dice cuán dispersas están en el tiempo estas múltiples trayectorias. Acá todo esto es tiempo. Y es un tau RMS que dice que esa dispersión es 1/50 de esto. Y en el peor de los casos, esta dispersión puede ser 1/5. Se podría llegar a ser algo así. Pero realmente, el peor de los casos, cuando ya no podemos afirmar tan sólidamente que hay desvanecimiento plano en frecuencia. Entonces, si es que recuerdan que el canal dispersivo tiene la forma de un filtro, y aquí vamos a volver una vez más atrás a recordar eso. Acá está nuestro modelo de canal como filtro, donde tenemos la señal transmitida que se convoluciona con la dispersión de canal. Esto es lo que después llamamos h-check en el caso de el desvanecimiento plano en frecuencia, el caso que estamos viendo ahora. Y todo esto se juntó en un gran h-check. No obstante que lo podamos modelar así, ocurre una convolución siempre de la transmisión con todas las trayectorias. Entonces, esa convolución del canal, de la transmisión con todas las trayectorias, esa forma de ver el canal como filtro, si convolucionamos la señal con la
función de respuesta al impulso del canal, vamos a obtener una señal recibida que va a tener primero un transitorio, y ese transitorio termina donde termina la función de respuesta al impulso canal, y ese punto ya lo hemos definido. Ese punto, de hecho, lo hemos definido como tau max, la trayectoria más tardía de todas. Después de eso, la convolución sigue constante y sigue constante hasta el momento en que termina ese pulso. Entonces lo que se obtiene es constante. Y ojo, no es el mismo valor que acá, sino que si este valor de acá, llamémoslo arbitrariamente A, entonces este nivel de aquí es A por H check, que es la suma, ¿no es cierto?, de todo esto en la convolución. Después, este primer pulso tiene alguna caída, mientras esta cola sale de la convolución con esa secuencia de impulsos, pero simultáneamente a partir de este instante comienza el segundo pulso, entonces a partir de este instante hay también una transición al siguiente pulso. Y por supuesto, por superposición, la señal recibida bajo este efecto es, de hecho, una señal que podemos dibujar de la siguiente forma. Así, la señal recibida, entonces, R tilde de t es igual a la convolución entre la señal transmitida y la función de respuesta al impulso del canal. Aquí, por supuesto, estamos ignorando ruido térmico. Ruido térmico es otro problema. Acá, este punto de aquí ocurre en el instante t más tau max. Acá. Y esto que ocurre acá adentro se conoce como interferencia intersimbólica. Y el acrónimo que se usa es ISI, interferencia intersimbólica. Como dice el término, los símbolos se interfieren unos a otros. Entonces tenemos con esto una herramienta muy clara de cómo conectar la tasa de símbolos con la dispersión de canal a través del ancho de banda coherencia y entender si es que está ocurriendo interferencia intersimbólica y cuán severa. Recuerden que esto acá, en el criterio estricto, tau RMS es 1/50 de este tiempo. En el criterio laxo, esto puede crecer hasta 1/5 de este tiempo, pero después ya no. Vale decir,
cuando ya no estamos frente a desvanecimiento plano en frecuencia y tau RMS crece más allá de 1/5 del tiempo de símbolo, significa que la dispersión es tan grande que la interferencia intersimbólica que crece en función de tau max ha crecido a un punto en el cual la señal recibida ya no puede ser vista como una secuencia de pulsos, sino que como algo mucho más distorsionado, y es exactamente lo que queremos analizar en la cápsula que sigue.